Hay que decir, como recordaba Germania, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que estipulaba estos grandes elementos, la reforma educativa con lo del 4% para la educación, la ley para el tema del sector eléctrico, que si bien se ha aprobado, aún ha quedado chueco porque lo que plantea la ley es que la tarifa vaya aumentando paulatinamente de acuerdo a ciertas cosas. Eso no ha sido así y se impone siempre el criterio político por encima del económico y la tranquilidad ciudadana y la paz social, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que le correspondía al antiguo gobierno, desde el anterior, incluyendo hacer práctico el tema de la reforma fiscal integral, como se llamaba, que incluye todo, lo tributario y todo lo demás. Y todo el mundo lo ha relegado, precisamente, yo incluso se lo pregunté al propio presidente Medina cuando se fue a reelegir, y él lo decía, no se va a hacer cuando estoy a las puertas de una reelección, pero después que se reeligió tampoco lo hizo. Y el actual gobierno llegó en unas condiciones complicadas con el tema de la pandemia, pero tampoco ha dado muestras de eso. Habrá que ver si se reelige finalmente el actual presidente, si lo haría, si el que viene detrás o gana de los que están en la oposición, Leonel, Abel o Miguel o cualquier otro de los que está, también lo hace, o dice, no, yo llegué ahora nuevo, no puedo porque entonces va a afectarme, y siempre va a haber un pretexto. Y todo el mundo le hace caso, y los congresistas le hacen caso, y los economistas, algunos sacan la cabeza, otros se quedan callados, porque imagínate que voy a decir que frente al el gobernador del Banco Central también se traga la lengua, todo el mundo, y nadie valora todo esto que hemos hablado en materia de las reformas estructurales, que sigue empezando y sigue empezando, no solo por nuestra generación, sino por las que están por venir, porque le vamos a dejar un país endeudado, sin tener dinero donde pagarle, porque no somos capaces de producirlo, porque la informalidad es más alta que la formalidad, porque nadie quiere pagar impuestos, porque es una carga pesada el pasivo que se crea en las empresas cuando tiene que después pagar la liquidación a un colaborador, a un trabajador. O sea, es como el cuento del huevo y la gallina, que es primero. Entonces, muy bonito todo, pero la realidad es que los políticos han sido irresponsables, todos, Leonel, Danilo, Abinader, todos han sido irresponsables con esto porque lo han cuadrado a su imagen y semejanza de acuerdo a sus intereses sociopolíticos del momento. Que lo político es sopesar todas esas cosas, pero hay que hacerlo, porque ¿qué le vamos a dejar al país? Elevados y metros y túneles, que algunos se caen, y algunas cosas. Entonces, lo otro, la salud financiera del país, ¿a quién se la dejamos? ¿Cómo vamos a resolver esto? Entonces, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se ha venido incumpliendo desde el primer momento. ¿Cuánto trabajo se pasó para aprobar la ley de electricidad, la ley de la reforma electroenergética, que hubo casi que ir, hubo gente que ni fue a firmarla de la oposición y se firmó en este gobierno, firmando cosas que ellos mismos habían puesto en duda cuando se presentó originalmente la ley? Entonces, ser víctima de la politiquería es una de los grandes dramas que tiene la economía de nuestro país. Un comentario mío así a lo loco. Si me permite, Cavada, una cosa. Yo siempre he sido una persona bastante optimista. De hecho, me relajan. Los amigos míos me dicen que yo siempre creo que todo se puede, ¿verdad? En el año 2000, cuando entra el Derek AFTA, 2006, ¿verdad? 2005-2006, los augurios de desastre sobre la base de unos ingresos fiscales que dependían casi en la totalidad de ingresos aduaneros, ese desmonte, ¿verdad? Todo el mundo decía, va a ser un desastre, el Estado no va a tener dinero, había una... ¿cómo se llama? Un gravamen que ya nadie se acuerda de él, que era una comisión cambiaria que se cobraba a todo lo que entraba por la aduana, y aduana era la niña linda de los estados hasta ese momento. Desmontar eso se hizo, se transformó la imposición interna, no pasó gran cosa. De hecho,
2017, ayudado claro por, perdón, 2007, ayudado claro por cuestiones internacionales también, ¿verdad? Por contexto internacional, fue un excelente año. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nos ponemos de acuerdo en cuánto necesitamos y de dónde lo vamos a sacar y cuáles van a ser esa palanca de control de que Miguel señala, ¿verdad? Para no desviarnos por cualquier cosa del camino, porque hablamos de reglas fiscales, pero la ley de crédito público dice no te pueden endeudar, parafraseando la regla de oro, no te pueden endeudar para gastos, operaciones, y nos endeudamos igual y no pasa nada. O sea, si claro, no tenemos esas palancas de control, pues tampoco va a servir para mucho. Pero en síntesis yo creo que si nos ponemos de acuerdo en cuánto y de dónde lo vamos a sacar, en un corto plazo deberíamos sacar algo que nos permita al menos demostrar, dar señales de que no queremos cubrir los gastos corrientes con deuda, de que queremos tener algún espacio fiscal para los momentos de crisis, poder en esos momentos sí tener un déficit fiscal que se explique por razones de crisis nacional o internacional o de cualquier naturaleza, y que nos estamos endeudando para cosas trascendentes. Pienso que hay mucho que discutir, aunque la pregunta sea ¿cuándo y de dónde y cuánto? Pero son preguntas importantes y creo que comienzan por mirar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. De mi parte, en 2006 sobrevivimos, y en el 2007 y en el 2008, como dice Raúl, no necesariamente en el largo plazo sobreviviremos, pero se puede. Tampoco seguiremos, Germania, seguiremos sobreviviendo, porque esto país. Es todo esto y nada, lo mismo del DR Casta. A mí a veces hasta me da vergüenza, y al final lo hacen todos los países, porque el propio Estados Unidos han tenido que negociar otras cosas con el acero, etcétera. Pero usted sabe lo que es que después de haber planificado el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, y había fechas puntuales para desmontar ciertas cosas, incluyendo lo del arroz, nos vengamos a dar cuenta ahora que no nos preparamos para eso, y entonces estamos pidiendo cacao a los americanos, que no sabemos cómo vamos a resolver esa historia con lo del arroz, buscándole un trasfondo, no, porque tú le diste esta prerrogativa a los productores de acero y no sé qué, buscándole la quinta pata del gato para que nos permita, y nos van a dar la prórroga o nos van a buscar la solución, y no nos vamos a preparar nunca para eso, y aparecerá alguien que diga, no, pero hay que proteger a los arroceros porque son padres de familia. Imagínate lo que representa eso para el voto, elecciones, y vamos a seguir en lo mismo, porque es faltarnos el respeto. Tú me dices, bueno, ir a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero está, y la hemos pasado por donde no nos da el sol, literalmente en ciertos puntos. Entonces, yo no sé ya cómo los políticos se van a hacer, y al final, como nadie entiende, una buena parte de la población no entiende eso, porque o no le interesa o porque realmente no se la han querido explicar, etcétera, etcétera. Pero nos estamos matando como chacumbeles. El hecho de quedarnos callados, el hecho de no alzar la voz donde hay que alzarla, de no exigir una política económica saludable, es a largo plazo complicado, y realmente duele que estemos en esto, que se respeten las leyes mismas que se crean en el Congreso en materia económica. Usted sabe, lo hemos discutido, hasta dónde llega la irracionalidad en este país, que si nos vamos a llevar para armar el presupuesto de lo que hay que asignarle a cada dependencia, a los ayuntamientos, a la UAS, al Ministerio Público, no alcanza. Entonces, dígame usted a quién le hacemos caso. Armar el presupuesto de acuerdo a lo que dice la ley y cada de una de las leyes del presupuesto de cada institución. No hay manera, no hay ingreso, no hay reforma fiscal que pueda soportar eso. Y todo por la politiquería de los que están en el Congreso. Y se la aplaudimos y pasa. Entonces, ¿quién para eso? Porque al final lo pagamos nosotros. Mañana se va a hacer la reforma fiscal. Y a eso quería llegar después de esta catarsis.
¿Qué vamos a hacer? Está el debate, se amplía la base, sube la tasa. ¿Cuál es la estrategia más viable? Supongamos que se aplique con el que sigue o con uno nuevo después de mayo de 2024. ¿Quién arranca? Miguel, vamos, Miguel. Pronósticos 2024. No, perdón, la pregunta estaba al final. Se necesita la reforma fiscal. Ojalá se haga y no se quede de nuevo en un trasfondo politiquero. ¿Cuál sería la mejor manera de aplicarla? Ampliar la base para que la gente entienda. Hoy quizás, yo no sé si el chocolate sigue sin estar grabado o no, pero bueno, está grabado ya. No sé qué es lo que queda sin grabarse, porque ya lo hemos grabado todo, ahorita está al aire, pero lo que quiero decir... El pollo y los huevos, mira ahí no está grabado. Entonces, para que la gente entienda, ampliar la base. Eso que no está grabado hoy, el arroz, la habichuela, los huevos, se le va a poner un gravamen, una tasa, un impuesto, para que la gente lo haga más. Esa puede ser una opción, y entonces por ahí ingresa más porque la gente come mucho arroz, come muchas cosas. La otra es no, mantener ciertas cosas sin gravar y subir la tasa. ¿Cuál sería realmente la opción más viable en la eventual reforma fiscal? La propuesta del CREES está disponible en la página de la institución, crees.org.do, que la elaboramos junto con don Francisco Canaguate, quien tuvo un rol protagónico con la elaboración del Código Tributario de 1992 y avances en el mismo, como por ejemplo la reducción de las tasas tanto a las personas físicas como a las jurídicas, es decir, a las empresas, a niveles muy competitivos a nivel internacional. Bueno, pues lo que quiero decir es que eso está disponible ahí y simplificar la difusión, si no, yo creo que se necesitaría más tiempo para hablar del tema porque deben de tratarse todos los títulos del Código Tributario actualmente. Si empezamos, por ejemplo, con el del impuesto sobre las rentas, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, pues habría que reducir las tasas, que ahora mismo una está en 27%, y la otra tiene una tasa máxima de 25%, pues llevarla a un tope, unificarlas en 20%, y la propuesta es en 3 años bajarla a un 15%. Ahora, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, pues República Dominicana la bajó de 46 a 30 y luego a 25 una, y la otra de una tasa que andaba por 70 igual a 25 en cuestión de 3 años. En ese momento se eliminaron, el presidente Balaguer eliminó las exenciones. Nosotros no proponemos eliminar las exenciones, sino simplemente que periman las que existen actualmente. Es decir, se respeta el derecho adquirido y si a usted le quedan 3, 4, 5 años, el tiempo que sea, pues se mantiene todavía esa ley de exención. Ese es un ejemplo. Lo que quiero decir es que en cada uno de los títulos, de los diferentes impuestos, habría que irlos tratando y bueno, necesitaríamos un programa para eso, pero la idea es que bajemos tasas y en cada uno se trabaja para ampliar las bases tributarias. Ahora mismo se habla de eliminar exenciones. Usted no puede eliminar exenciones si usted no modifica el Código Tributario de la República Dominicana, porque precisamente las inversiones que están viniendo que demandan, dado todos los costos de hacer negocios que tenemos en República Dominicana, de electricidad, costos laborales no salariales altos, de transporte, que es uno de los más altos de todo el continente, y un gran etcétera, pues los inversionistas demandan precisamente leyes de exención. Entonces lo que hay que hacer es simplemente sincerizar el Código Tributario y llevarlo a una realidad de mercado y que se acabe con eso, pero usted no puede quitar las exenciones ahora mismo. Parece demagogia, porque al mismo tiempo se anuncia eso, pero también se anuncian exenciones nuevas para, por ejemplo, las compañías de aviación,
y otras más.